Hoy vamos a compartir una linda palabra que está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Si usted trajo su Biblia, su celular en una app, póngalo. Siempre es lindo leer. Amén. Fíjese lo que dice esta palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos quieren ser obreros aprobados? A veces muchos no entienden esta enseñanza y aún se han enseñado paradigmas de aprobaciones que no tienen que ver con la Biblia. Muchas veces creemos que un obrero aprobado es un obrero que está de manera puntual en la iglesia sirviendo en su actividad y no falla. Eso es muy importante, eso es una fidelidad, pero no tiene nada que ver con un obrero aprobado. Un obrero aprobado es una persona que no se avergüenza, una persona que conoce bien la palabra del Señor. Y cuando hablamos palabra del Señor hacemos referencia a ¿cuántos libros, iglesia? 66 libros que tenemos que trabajar, que tenemos que aprender. Entonces nosotros sabremos usar bien la palabra del Señor. Muchos no saben usar. De hecho, la palabra muchas veces se usa también para cosas no buenas. Hitler usó la palabra también. Y fíjese lo que pasó. Pero un obrero que conoce bien la palabra lo va a usar para edificar el reino de los cielos, para edificar y desarrollar la obra que Dios te encomendó. Por eso es importante conocer esto. Amén. Te animo a sumarte a la escuela del Espíritu Santo. ¿Sí? Ven y aprende más de la palabra del Señor. Esta epístola me gusta mucho porque la escribió el apóstol Pablo. Qué hombre de Dios el apóstol Pablo. Un hombre impactante, un hombre de trabajo duro y arduo. ¿Cuántos trabajan duro y arduo para el Señor en este lugar? El apóstol Pablo es un ejemplo. 12 años duró su ministerio. Visitó 2 continentes en 3 viajes misioneros. Para que usted tenga una idea del trabajo del apóstol Pablo y la disciplina, en 2 años el apóstol Pablo hizo más de 3.000 kilómetros. ¿Haciendo qué? Llevando el evangelio de Jesucristo, levantando iglesias. Qué hombre de Dios esforzado, un hombre ejemplar. Pero en esta epístola, él escribió 6 epístolas, pero en esta epístola especialmente ya estaba en su etapa final. Por eso tiene ciertos tintes tan lindos en la epístola, porque hay detalles muy puntuales de su amor y su corazón. Él sabía que llegaba a su final y tenía que partir. Entonces escribe a su discípulo amado que era Timoteo. Era como un hijo para el apóstol Pablo. Me gusta mucho porque comienza el libro agradeciendo la vida de Timoteo, pero por sobre todo agradeciendo a su abuela y a su mamá. 2 mujeres que el apóstol Pablo las destaca, las honra, diciéndola: ¿qué hubiese sido Timoteo sin tu abuela Eloia? Una mujer temerosa de la palabra de Dios, que te inculcó desde niño, siempre estuvo cerca tuyo guiándote a Dios. Y también honra a su mamá. Acá hay mamás que están acá en la iglesia, ¿no? El apóstol le honra a la mamá, Eunice, y le dice: también tu mamá Eunice. Qué mujer. Una mujer temerosa de Dios, que siempre estuvo detrás tuyo para que estés cerca de la fe, cerca de la palabra de Dios. Yo esta noche también me tomo el atrevimiento en mi humanidad de honrar a las mujeres que inculcan a sus hijos al camino. Esas mujeres incansables que traen a sus hijos a la iglesia, que pelean, que le enseñan en su casa la palabra de Dios. A esos adolescentes que muchas veces no son gratos de llevar.
pero la acompañan continuamente, tocando sus mentes y su corazón, diciéndole: no te olvides de Dios. Eres hijo de Dios. Esa mujer que lucha con su hijo, su hija, en esta noche quiere honrarte, mujer. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pablo lo hizo. ¿Qué hubiese sido Timoteo sin la vida de su abuela y su mamá? Dios te dice: ¿qué hubiese sido de tus hijos sin vos? Que luchás, aún aquí en este lugar hay abuelas que luchan y le traen a sus nietos. Les felicito, les felicito. Inculca a tus hijos en Dios. Sigue luchando. Vas a ver la respuesta de parte del Espíritu Santo sobre eso. ¿Cuánto dicen amén a esto? Es así. Pero el apóstol Pablo quiere aconsejarle a su discípulo de una manera especial. Porque él entiende que el evangelio no es fácil. Hay adversidad. Hay mucha oposición. Y hay muchas dificultades. Y anhelamos todos en este lugar. Yo estoy convencido, como los del turno de la mañana, anhelamos todos ser obreros aprobados. Pero ¿saben qué? El Señor tiene que hacer un trabajo para que seas aprobado. Y tienes que dejarte llevar. El apóstol le hablaba a su hijo. Era como un hijo espiritual. Y le dice a Timoteo, el versículo número 1 que me impacta, le dice a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Para uno caminar en el evangelio de Dios y poder alcanzar la aprobación, hay un tilde muy importante en la vida de un hijo de Dios. ¿Sabe cuál es? Fortalecerse en Dios en todo tiempo. Porque vendrán momentos difíciles. Vendrán momentos donde quieres caer y tirar la toalla. Pero en ese momento, el apóstol le enseña a Timoteo, le dice: fortalecete en Dios. ¿Por qué le dice eso a Timoteo? Porque Timoteo era un joven, era jovencito. Y como joven también hay pasiones juveniles. Pero tenía dos debilidades Timoteo, que quizás, me imagino, él le expresaba al apóstol Pablo. La primera, que en su cuerpo estaba muy apresto a enfermarse continuamente. Y lo segundo, era muy tímido. Entonces, él decía, por lo que expresa el apóstol Pablo, nos da a entender que quizás Timoteo le decía: yo sufro de estas cosas. Entonces el apóstol Pablo le dice: Timoteo, la única manera de que puedas llevar el evangelio es que te fortalezcas en la gracia que es en Cristo Jesús. Estaba diciendo: no confíes en tus recursos humanos, no confíes en tu humanidad y en tu autosuficiencia. Para caminar en el evangelio y obtener resultados, tienes que confiar en el poder de la fortaleza del Espíritu Santo. La única manera, iglesia, que estás acá, que quizás querés tirar la toalla, que quizás dijiste: no doy más, basta de estar sufriendo. El Señor te dice: tienes que aprender a caminar en las fuerzas del Señor. En las fuerzas del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe qué? La pregunta es: ¿cómo me fortalezco en Dios? Fortalecerse en Dios es algo tan lindo. Y hay 3 tips que quiero que entiendas cómo uno alcanza esa fortaleza en la gracia. Lo primero, me debo someter a la voluntad de Dios. Yo debo decidir someterme a la voluntad de Dios. Elegir hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo digo: Señor, quiero hacer tu voluntad, el Señor te conecta. Y cuando te conecta, sopla con su espíritu. Es importante. Lo segundo,
depender del poder de Dios. Muchas veces como hombres naturales, ¿saben qué, iglesia? Queremos ser independientes. Queremos ser autosuficientes. Queremos hacer la nuestra. Pero cuando uno dice, yo quiero depender de ti, quiero conectarme a esa fuente y estar contigo, entonces el Señor trae su poder sobre ti y te fortalece. Y lo tercero, que debemos vivir una vida de comunión con Dios. Si hay alguien que te quiere sacar de la comunión con Dios, es el enemigo. Hay que te quiere desconectar. Te quiere sacar. No quiere que estés enchufado con la carga del cielo. Pero no le permitas. Cuando te quiera desenchufar, enchúfate más. ¿Cómo me enchufo? Buscando las cosas que a Dios le agrada. Y te digo que la carga del Espíritu va a venir sobre ti. Es importante fortalecerte en Dios. El apóstol estaba diciendo algo muy puntual, como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 2. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas. No vas a poder llevar adelante tu vida ante la adversidad si no te fortaleces en Dios. Ante la oposición. Dios te llamó. ¿Cuántos saben que Dios te llamó? Dice la Biblia que el que viene a mí, dijo Jesús, mi Padre le trajo. ¿Sabe por qué estás acá? ¿Porque el pastor te llamó? No. Te llamó el Señor. Y Dios te apartó de esa vieja manera de vivir y te trajo a un nuevo camino. Pero en este camino es importante que entienda que no tiene que ver contigo. Tiene que ver con el evangelio de su reino y tiene que ver con otras personas. Por eso tu corazón debe ser procesado para llevar esa luz que Dios quiere, que es su palabra, a aquellos que no conocen. ¿Cuántos quieren ser esos obreros de Dios que llevan la luz del evangelio? Que hacen prender a aquellos que están en oscuridad, aquellos que dicen, wow, ¿quién me va a salvar? Dios aparece contigo como instrumento y hace que tu palabra toque el corazón, los sane, los liberte y los traiga al reino. Eso es lo que Dios quiere. Pero tenés que estar fortalecido en Él. Tenés que estar en su esencia. Lo segundo que le dice, que es muy importante para todos los que estamos acá, le dice, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Algo muy puntual, iglesia. A veces creemos que solo nosotros estamos peleando la batalla en Cristo. Creemos que solo nosotros, cuánto me cuesta, y le miramos a los vecinos y vemos que nadie, solo yo estoy luchando. No. Lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo, Timoteo, no tienes que ser un llanero solitario. Lo que yo te estoy enseñando, Timoteo, eso tú tienes que extenderlo. Lo que estás aprendiendo en la iglesia, en la escuela del Espíritu Santo, en las células, hay que extenderlo. Hay que llevar a otros, estaba diciendo. El evangelio es para otros. Pero les da dos características que es la que Dios quiere que tengamos nosotros para ser un obrero aprobado también. ¿Cuáles son las dos características en este versículo? Lo primero que le dice, que es lo que nosotros miramos siempre como pastores, dice, busca hombres fieles, mujeres fieles. Qué virtud tan hermosa. Algo no común hoy allá afuera. Allá afuera la cultura es infidelidad. Si hay que se ve de seguido en los matrimonios, en las familias. Aún con los propios hijos se hacen infieles. Una vez que se separan, se olvidan de sus hijos. De hecho, también la infidelidad se enmarca en este mundo que tenemos, mercadotecnia.
Los productos uno elige y luego los desecha y elige otros. No hay fidelidad con la marca ni el restaurante. Pero muchas veces esa percepción del sistema nos quiere venir acá a llegar a la iglesia. Y queremos caer en esa infidelidad con Cristo y el mensaje de Dios. Lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, es: sé fiel en dar el mensaje. Fidelidad tiene que ver con exactitud. No permitas que el evangelio se distorsione, se tergiverse. ¿Por qué le dijo eso? Porque en este momento había un grupo de personas que estaban contaminando la iglesia primitiva con una filosofía llamada gnosticismo. ¿Qué son personas gnotismo? Que son personas que creían en el bautismo de Cristo, pero no en la resurrección. Entonces estaban contaminando. Y uno dice: sí, pastor, pero esto sucedió hace mucho tiempo. No. Hoy mismo el evangelio está tan tergiversado, hermanos. Usted no se imagina. Tan contaminado que aún muchos desconocen lo que están consumiendo. Cuando uno se acostumbra a comer chatarra, cree que ese es el alimento. Y hoy en día allá afuera hay un sistema de venta de chatarra, ¿sí o no? Vaya al shopping, lo va a ver. Hay cosas tan ricas y tan ricas son, pero muchas veces no nutren al cuerpo. En cambio, en casa estoy más que seguro que mamá con un guiso me satisface bastante. Con una sopa me llena y me nutre. Con una buena carne de milanesa. ¿Cuánto les gusta la milanesa? El frito no está bueno. Nos gusta. Pero sabemos que cuando vamos allá afuera comemos cosas que no te nutren tanto. Pero son tan ricas, pastor. Sí, sí. Ese es el problema. Nos hacemos adictivos de algo que no nutre. Por eso el apóstol le decía a Timoteo: Timoteo, tienes que cuidar con exactitud lo que vas a enseñar. No tergiverses nada de la palabra. Hoy en día está tan tergiversado. Hombres, mujeres, guiados por su humanidad y sus motivaciones carnales, que enseñan cada cosa. Y muchos consumen. Yo quiero animarte, iglesia, a que consuma cosas nutritivas. Cosas que están acá en la Biblia, que no sale de ella. Esas son las que nutren tu espíritu y fortalecen tu vida. No consumas otra. Cuando uno se hace de un buen comer, de una dieta correcta, se acostumbra a esa dieta y ya no le gustan otras cosas. El Hijo de Dios tiene que decidir y determinarse una dieta nutritiva en el espíritu. Esa dieta es la que te va a fortalecer y te va a dar la madurez que estás esperando. No consuma cualquier cosa. Te animo a que cada vez disciernas lo que vas a consumir. Uno debe ser fiel en su consumo. La fidelidad debe mantenerse cuando servimos. Una persona fiel es una persona con integridad y que va a obedecer. Va a transmitir la enseñanza con exactitud. Una persona fiel es una persona, escuche, constante, firme y que cumple sus promesas. Debemos ser fieles y crear en nosotros una cultura de fidelidad. Es importante ser fiel. A veces hablamos de ser fiel, pero nosotros debemos ser fiel. Fiel en nuestras palabras, fiel en nuestras promesas, en los matrimonios. Cuidar con exactitud lo que vamos a decir. Uno debe caminar en esa integridad de Dios como la fidelidad. Y lo segundo que le dice a Timoteo, no solo mira la fidelidad, también mira personas idóneas. Idóneas significa hábiles, con la capacidad para edificar la obra y desarrollarlas. Muchas veces nos pasa lo siguiente, y sé que les pasa a muchos pastores. Encontramos personas fieles, pero no idóneas. O encontramos personas idóneas, pero no fieles. Pero lo lindo en aquellas personas que son fieles
es que la Biblia dice algo muy importante. Dice que Dios nos capacita para su obra. Busque por ahí decir, yo no sé cómo voy a hacer para ser parte de la obra. Quiero que confíes en Dios. Él te va a capacitar y te va a dar todas las herramientas para que desarrolles de manera correcta y den resultado en lo que haces para Dios. Te lo aseguro. Es importante ser idóneo. Muchas veces caemos en esas mediocridades que hoy se ven de común también. Y tiene que ver con lo que cocinamos. Para uno debe ir creciendo, preparándose. Cuando empezamos a distinguir nosotros con mi esposa que Dios nos estaba llamando a enseñar, lo primero que hicimos fue someternos a la escuela del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a enseñar algo que yo no conozco? Yo debo conocer la palabra. Porque si Dios me llamó a tener un cierto grado de ministrar, es como un doctor. Yo no puedo ser un residente haciendo o tomando el control de una terapia de personas en problemas difíciles. Siempre hay un mentor que me está cuidando. Y debo ser parte, debo prepararme. Nos preparamos en la oratoria. Nos preparamos en diferentes ámbitos. Y no dejamos de prepararnos. Lo mismo si Dios te dio un don y un talento en la música. Tienes que seguir preparándote. Porque debe ser lo mejor para Dios siempre. Idoneidad tiene que ver con excelencia. Uno debe ser excelente en lo que da su Señor. Allá afuera vemos que dan excelencia y muchas veces para ensimismarse a ellos mismos. Y a nosotros nos dio el privilegio de darlo para Él. ¿Cómo no prepararme? ¿Cómo no poner de mi parte? Generar en mi corazón ese tiempo con Dios, esa comunión y oración para que mi corazón crezca en Él. Muchas veces queremos alcanzar cosas que no lo hacemos, pero no hago nada para alcanzarlo. Si quiero algo en Dios, debo iniciar, debo emprender, debo esforzarme. El apóstol Pablo le estaba diciendo, es importante ser fiel, pero también conocer. Hoy vemos que muchos no conocen, por eso perecen. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la Biblia. Caemos porque no conocemos la palabra. Pero cuando uno conoce, está sobre la roca que es Cristo Jesús. El que obedece mi palabra estará su casa sobre la roca, mas el que no estará sobre la arena. Cuando uno conoce y obedece, está sólido, se siente seguro, se siente bien, porque sabe que su Dios está con él. Te animo, iglesia, a caminar de esta manera. El apóstol le decía, Timoteo, tienes que ser fiel, tienes que ser idóneo. ¿En qué? En soportar las pruebas, en llevarle el mensaje correctamente, con exactitud. Timoteo, debes confiar en los recursos del cielo, no en los tuyos, para poder avanzar. Ante la adversidad también el apóstol toma 3 figuras importantes, que es la figura que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Esto es parte para ser un obrero aprobado. Y el apóstol Pablo dice, Timoteo, hay 3 figuras que te quiero enseñar, que debe estar en tu carácter y en tu conducta. La primera, le dice, debes ser, Timoteo, como un soldado. ¿Por qué como un soldado? El apóstol Pablo tenía muy claro lo que era el soldado romano, porque como él estaba preso, convivía con los soldados. Pero el apóstol Pablo le estaba diciendo, Timoteo, es necesario que tengas la conducta en tu carácter que tiene un soldado. ¿Cuál es la conducta? Un soldado jura lealtad, disposición y compromiso a quien le llamó. Un soldado está en servicio de la sociedad 24/7. Los hijos de Dios deben estar al servicio de su Señor 24/7. Deben estar al servicio de su Rey.
Hay situaciones que uno puede estar tranquilo, pero uno tiene que accionar si Dios te está llamando. A nosotros nos pasó en un velatorio de la muerte de un tío. Estábamos ahí y en ese momento una persona empezó a manifestarse en crisis. Empezó a mover su cuerpo golpeándose por la situación de sufrimiento que lo estaba abrumando. Trataban de detenerlo y nadie le podía detener. Entonces le miré a mi esposa y dije: estoy al servicio. En pleno velatorio accioné y puse mi mano sobre la cabeza y reprendí toda opresión sobre esa persona. Y le pedí al Espíritu Santo que traiga reposo, y todos miraban ahí, no entendían nada. Y esa persona hizo así. Estamos al servicio del Señor. Hay una sociedad que espera tu servicio. Hay personas allá afuera que esperan el servicio que Dios te ha dado. La luz, el reposo, la paz de Cristo para que lleves. Deja de mirar, deja de ensimismar tus situaciones personales. Deja de mirarte a vos. Hay otras que la están pasando no bien y peor. Amén. Sé como un soldado. El apóstol Pablo estaba diciendo lo que nos dice en esta noche en Efesios capítulos 6 y 12. Timoteo, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tu lucha no es carnal. Tu lucha no es verbal, ni emocional, ni sentimental. Nosotros que entendemos la verdad, tenemos que saber que nuestra lucha está en otro lugar. Pero ¿cuál es la buena noticia, pastor? Que tenemos las herramientas. Tenemos las herramientas para accionar. ¿Dónde estás en esa herramienta? Esa herramienta nos dice en 2 Corintios 10 del 4 al 5. Nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todos los pensamientos a la obediencia de Cristo, a la palabra. Lo que más me gusta de esa enseñanza, dice: son poderosas en Dios. Dios te dio herramientas, armas para atacar. No es carnal tu lucha. No sé qué me pasa, hace tiempo estoy depresiva, angustiada. Empieza a usar las armas. No le permita que los espíritus te atormenten. No. Usa las armas de Dios. No es carnal tu lucha. Desde que te enrolaste en el camino del Evangelio, tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha no es humana, es espiritual. Y tienes que tener la perspectiva espiritual para avanzar. ¿Cuánto dicen amén a eso? ¿Cuáles son las armas, pastor? Efesios 6 del 14 al 18. Estad firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Son dardos que te tira Satanás a tu mente. Es mi pensamiento, no son tu pensamiento. Son pensamientos, palabras que se están tirando los demonios, pululando para perturbarte. No le permitas. No le permita. Toma el escudo de la fe. La fe es la que ataja esos dardos. Ataja esos pensamientos negativos. La fe es la que te permite avanzar. Amén. Sobre todo tomad el escudo de la fe y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Iglesia, tenemos una sola arma, que es de ataque. El resto son de defensa. Pero esa arma es poderosa. ¿Cuál es la espada? Su palabra. Y si no conozco, tienes que conocer cómo usar la espada. El filo de la espada.
Es necesario que conozcas su palabra, entonces puedes usar ante todas las vicisitudes que vengan contra tu vida. Somos soldados en victoria. Ya ganó nuestro general. Ya ganó. Soy un soldado que ya tiene ganada la batalla, pero tengo que enrolarme. Lo tercero que le dice el apóstol con respecto al soldado, que me importa mucho que usted lo entienda. Le dice: no te enredes en cosas civiles. ¿Qué pastor? No me tengo que casar. No tiene nada que ver con eso. Lo que le está diciendo es: no te distraigas de lo que Dios te llamó a hacer. No te desenfoques. Eso le está diciendo. Muchos se han desenfocado en este tiempo el llamado de Dios. Dios te está diciendo: no te distraigas de tener una comunión con Dios. No te distraigas. No pierdas tiempo. Aún muchos se han desenfocado con la actividad a Dios. No, tu corazón tiene que estar en la comunión con el Espíritu Santo. Ese es el punto. Ese es el centro. Por eso el Señor tuvo que decirle a Marta: Marta, Marta, Marta. ¿Hay algún Marta o Marto aquí? Afanada y cansada estás con muchas cosas, Marta. Muy preocupada estás con muchas cosas. Pero María escogió la mejor parte, la cual no le voy a quitar. ¿Cuál es la parte que escogió María? Estar a los pies de Jesús, estar ahí con Él en comunión. Y Jesús no te va a quitar esa parte. Lo que le quiso decir no es que no haga las cosas. No. Lo que le quiso decir: Marta, tu corazón no tiene que estar ahí. Hay que hacer las cosas, pero tu corazón tiene que estar en el reposo del Señor. Tu corazón debe descansar en Dios. Tu corazón debe saber que hay ordenanzas divinas que como soldados tienes que caminar. El carácter que Dios quiere que tengas es un carácter de guerrero. Y lo segundo que le dice es como un atleta. En aquel entonces, tanto en Roma como los griegos competían en las Olimpiadas. El apóstol Pablo sabía de eso y por eso habla y hace una analogía con respecto a un atleta. Pero el punto más importante del atleta le dice: debes luchar legítimamente. Lo que le da a entender es: Timoteo, tienes que entender que las reglas no son para mal. Las reglas están para protegerte. Las reglas están para cuidarte. Lo que pasa es que muchas veces las reglas no son tan buenas para el hombre natural. De hecho, tampoco lo son para los atletas. Tienen que prepararse 4 años para 3 minutos de carrera. 3 minutos. ¿Y saben qué? Como el caso del salto en alto, ¡tic!, pisó la raya, descalificado. 4 años trabajando duro, pisó la raya. Para nada las reglas son buenas a veces. Dedicar 4 años de su vida para pisar una raya y quedar descalificado. Estoy más que convencido que el atleta sufre. Lo que le estaba diciendo a Timoteo: caminar con Dios y sus mandamientos, hay cosas que hay que dejar. Tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de pensar, hay cosas que tienes que ir dejando de tu vida. Alinear tu corazón a las reglas no es nada fácil, pero tampoco es difícil. Debemos caminar en la obediencia. ¿Sabe qué? La palabra carrera me gusta mucho del griego. Significa agún. Perdón, es agún. ¿Sabe lo que es agún? Agonía. Agonía. Hay momentos en la carrera que nos genera agonía, que no damos más, que queremos soltar la toalla, que queremos tirar. Pero es el momento que tienes que fortalecerte en Dios y dejar que Dios te lleve a la meta. El atleta tiene un premio. El apóstol decía: como atleta de Cristo vas a tener un premio. Sigue luchando
Timoteo, sigue luchando, fortalecete en Dios, soportá fielmente. Y la última figura que toca es labrador, agricultor. Dios quiere que nosotros tengamos ese carácter. ¿Sabe lo más lindo del agricultor cuál es? Tiene que tener paciencia. Paciencia, porque en largo plazo vienen los frutos. A veces nos confundimos porque queremos en forma instantánea, porque allá afuera todo es Rappi, Rappi Pago, Rappi Bus, Rappi. Y también queremos los frutos Rappi, Rappi. Pero no hay frutos Rappi, Rappi. Hay que tener paciencia y saber esperar. Lo que le decía el apóstol de Timoteo, el agricultor sufre. Hay trabajo duro. Hay noches de heladas que tienen que cuidar la planta. Él se desvela por esas plantas. Hay noches de lluvia torrenciales que tienen que hacer zanjas para que no se ahoguen las plantas. Camino de Dios con las personas, a veces así, uno se desvela. Me ha tocado unos días atrás una situación que estuve en oración hasta las 3 de la mañana. No podía estar en reposo. Y me puse a orar. La pastora dormía. Y decía, Señor, qué reposo que tiene. Y yo se canta, Señor. Oraba y oraba. Me levantaba, cerraba la puerta, que le miraba a la pastora y quería hacer la puerta para que se despierte. Pero no lo hacía. Y de nuevo me acostaba y lloraba. Hasta que a las 3 de la mañana me dormí. Hay momentos así. Estar en la obra de Dios, hay momentos que te desvelan. Pero es el llamado. Es parte. Dios te está diciendo, hay que concentrarse, caminar en lo legítimo, pero también con mucho esfuerzo. Me gustan mucho los versículos que siguen después, del versículo 8 al 13, porque nos habla del Señor Jesucristo. Y esta es una parte que es muy linda para vos. ¿Saben cuál es? Nos habla del sufrimiento de Jesús, todo lo que padeció. ¿Sabe cómo les llama el apóstol a eso? La escuela de Dios. Para ser un obrero aprobado tienes que pasar por la escuela de Dios. ¿Cuál es la escuela de Dios? Son 3 puntitos muy importantes. El primero, la soledad. Hay momentos que te vas a sentir solo. Pero ¿saben qué? La soledad que Dios te permite no es para que te tires o para destrucción. No, eso era fuera de Dios. En Dios, cuando Él permite la soledad, es para que estés con Él. Porque Él te prometió y te dijo, voy a estar contigo todos los días de tu vida, hasta el fin. Hay momentos que Dios te genera situaciones de soledad, pero es para estar con Él, para que lo busques, para que estés tiempo a solas. La soledad no te va a destruir. Muchos me dicen, me siento solo. ¿Saben por qué? Porque no entienden la escuela de Dios. Luego hay momentos de silencio, que queremos que Dios nos hable y hay silencio. No sabemos para dónde ir. Los momentos de silencio es una escuela también de Dios, que tienes que aprender a ser paciente. Si Él no te da respuesta, espera, tranquilo. Dios no me habla, pastor. Pastor, ¿no puedo hablar con usted? ¿Está disponible? Hola, hermano, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? ¿Puedo hablar con vos? Y está 3 horas con el hermano y no salió nada. No, y terminamos hablando de los autos, de los pájaros, porque Dios desvía, porque hay un trabajo de Dios ahí. Tengo que aprender a esperar esa voz. En el momento oportuno Él va a hablar. Aprende a descansar en los momentos de silencio. Y lo tercero que a nadie les gusta, porque no nos enseñan la primaria ni tampoco la secundaria, es el sufrimiento. Nadie quiere sufrir.
Nadie. Y el sufrimiento no es para destruirte. El sufrimiento es para formación. Cuando Dios te lleva a procesos de sufrimiento, es porque Dios te quiere hacer madurar. Los golpes de la vida fuera de Dios, sí dañan. Pero los golpes de la vida en Dios traen crecimiento y madurez espiritual. Todo lo que estás atravesando es para que seas un obrero aprobado. Y si estás sufriendo, ponete contento, porque tenés que decir, wow, estoy empezando a crecer, estoy empezando. ¿O acaso el dolor, cuando uno empieza a crecer físicamente, no duele? El dolor te hace crecer. Pregúntele a una familia que tiene un hijo o un niño en terapia intensiva si no han madurado. Pregúntele a una mujer con cáncer que pasó por quimioterapia. Hable. Yo le aseguro que antes se quebrantaba por la limpieza de su casa y ahora le dan vuelta pata para arriba y no le interesa. El sufrimiento y los dolores cambian tu sistema de valores. Te hacen priorizar cosas muy distintas a las que tenías. Por eso es muy bueno cuando estoy. Bienaventurado, dijo Santiago, los que sufren. Bienaventurados, 3 veces feliz. ¿Dónde está la felicidad? Me duele. Algunos son medio chilindrinos. No. Póngase contento. Tenga una perspectiva espiritual. Señor, me duele. No me hablas. Pero confío. Confía. Confía. Él está trabajando. Quiere que madures. Te necesita en su obra. Amén. Sé feliz. Ponete feliz. Y entendé lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué quiere que seas aprobado? Porque quieres que conozca bien que tu carácter, tu temperamento, las pruebas a veces te ayudan a ser coherente, dijo Santiago, y paciente. Muchas veces hay tanta incoherencia en el pueblo de Dios también, porque no pasan las pruebas. Continúan en el mismo círculo, como el ratón, como un hámster en la ruedita. Están ahí dando vueltas. Dios quiere que salgas de ese lugar y que no caigas en los mismos sistemas adictivos y viciosos, sino más bien crezcas, tomes decisiones distintas y madures en tus pensamientos. Y sepa que lo que parecía que era tan difícil no fue nada. No fue nada. Qué lindo lo que estoy pasando. Y estoy convencido que la próxima prueba que venga va a decir, pastor, ¿sabe qué? No. Dios me está llevando a un nuevo nivel. Bien, quiero orar por ti. Estoy empezando a pasar dolores, pero esos son para bien. Siempre confía. Y el Señor le decía, tienes que ser, Timoteo, un ministro aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. ¿Saben por qué? Porque las pruebas, cuando Dios trata tu corazón o trae humillación, como dijo David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Qué bueno que me es haber sido humillado, porque ahora conozco tu palabra y soy obediente. Las situaciones que Dios permite siempre para que vos entres en una atmósfera de obediencia a su palabra. Entonces vas a cuidar cada detalle y no serás de vergüenza para el evangelio. Por eso dice, el que no produce, no avergüenza, y que sabe usar bien la palabra. Porque en este momento había 2 personas que estaban contaminando. Esas 2 personas, uno era llamado Mileto, que estaban trayendo esta filosofía que estaba contaminando de manera no grata al evangelio de Dios. Y el apóstol le decía, tú tienes que caminar, no permitas que esto se avergüence. Amén. Hoy en día sigue pasando lo mismo. ¿Sabe qué? Conozco personas cristianas
que volvieron a la religión oficial. Conozco personas cristianas que se volvieron al judaísmo. Cristiana. ¿Sí? ¿Cómo sabe que sí? Fíjate. ¿Por qué? Porque no caminaron con exactitud en la palabra. Ser aprobado significa yo saber manejar las cosas. Por eso Dios te habla en esta noche y te dice: iglesia, quiero que seas aprobado, pero te estoy procesando para eso. Hay oposición, hay adversidad. No es lucha con la carne. Hay cosas que tenés que enfrentar. Te estoy armando para que camines con exactitud en el mensaje que quiero llevar por medio de tu vida. Tienes que fortalecerte en Dios. Tienes que tener un carácter como soldado, atleta y labrador. Y vas a pasar por una escuela de silencios, de soledad y de sufrimiento. Pero todo tiene un fin. Un ministro aprobado. Dios te va a poner excelente. 10. Porque estás sufriendo. Dios está ahí con la virome. Dale, vas a pasar. Excelente. 10. Y vas a venir corriendo. Y me vas a decir: pastor, ¿se acuerda todas las crisis que yo tenía? Sí. Ahora tengo una paz. Me llevo re bien con mi esposa y con mi esposo. Ministramos. Me llevo re bien con mis hijos adolescentes. Me llevo re bien con la vecina y el vecino, con papá y con mamá. Y ahí te voy a decir: wow, el Señor logró, purificó tu corazón, limpió y te llevó a esa madurez de pensamiento. Y a partir de ese momento Dios te va a empezar a encomendar algo mucho mejor. ¿Cuál es eso mejor? Serás un vaso de honra para toda buena obra. Eso en el versículo siguiente dice: en la casa de mi Padre hay muchos utensilios, de oro, de plata, de barro. Pero no significa nada que sean de oro, de plata o de barro. El apóstol dice: lo importante es que ese utensilio sea de honra. Porque hablaba por Emileto y el otro, que estaban siendo de deshonra para el evangelio. A veces hay personas de deshonra. Pero Dios le dice algo: pero Timoteo, si tú te limpias, dejas que la palabra entre a ti, deja que te purifique la oración, te acercas y caminas como un soldado, te fortaleces en Dios. Si tú te limpias, Timoteo, serás un vaso de honra para toda buena obra. Yo quiero preguntarte en esta noche: ¿qué clase de utensilio quieres ser para el Señor? Quizás hay una belleza externa que pareces de oro, pero en Dios no tiene sentido. O de plata o de barro. Para lo que Dios tiene sentido es que seas de honra. Déjate limpiar. No seas, le dijo Timoteo, como estos dos que están contaminando. No seas como ellos. Deja que cada día la palabra de Dios penetre. Entonces no vas a hacer de vergüenza el evangelio. Y vas a usar bien la palabra para bendecir a muchos y para hacer que el evangelio se extienda. ¿Cuántos dicen amén? Estoy convencido, iglesia, que Dios lo va a hacer contigo. Estoy convencido. ¿Cuánto me falta, pastor? No confíes en tu fuerza. Confía en el Espíritu Santo. Amén, confía. Esto no es con fuerza, con ejército. Es con el poder del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo sea Espíritu Santo. Y vas a vivir en un nuevo nivel de madurez. Ponte de pie, por favor. Quiero bendecir tu vida. Quiero que Dios te bendiga de verdad. Mi anhelo, encontrar en este lugar obreros fieles y idóneos. Pero también personas con el carácter, la conducta de un soldado. Un atleta camina bajo los mandamientos de Dios. Y un hombre paciente, pero esforzado. El Señor nos dio ese ejemplo.
Dios quiere y Dios te va a llevar a que seas aprobado. Te pido algo en esta noche. Si estás desanimado y que quisiste tirar la toalla, no sé si alguien acá ha querido tirar la toalla. Levante su mano donde está, si se anima. Fortalezcanse en Dios. Fortalécete en Dios. Él te va a llevar a lugares extraordinarios. Cierra los ojos, por favor. Espíritu Santo, bendigo a esta iglesia. Te pido, Señor, una iglesia aprobada. Quizás estás en las escuelas del sufrimiento o en la escuela del silencio de Dios, o quizás está en el momento de soledad. Todo es para bien, todo es para llevarte a esa madurez. No te resistas a crecer en Dios. Crece, madura. Espíritu Santo, oro por esta congregación. Te pido que la unción esté sobre ellos. Bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de provecho para ti, como lo ha sido para mí. Dos cosas solamente quiero decirte. La primera, que eres muy importante para Dios. Y la segunda, que Él va a cumplir su propósito y la obra sobre ti. Amén. Saludos.